Queridos hermanos, que el Señor les guarde y les bendiga. Doy gracias a Dios en esta noche porque me da esta oportunidad de poder entregar la palabra. Por lo tanto, le pido a Dios que me dé gracia de lo alto, me dé gracia del cielo, porque sin la ayuda de Él no soy nada. Por lo tanto, quiero estar en comunión con Dios y con todos mis hermanos, y así le vamos a pedir a Dios que nos acompañe en este momento. Eterno Dios y Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por tu amor, por tu bondad, por tu misericordia, que has tenido de darme la oportunidad, Señor, de entregar el mensaje de tu palabra. Oh Señor, te ruego que tu poder, tu gracia y tu gloria se manifiesten en estos momentos en cada corazón que va a escuchar tu palabra, como así también te pido muy humildemente, Señor, que tomes dominio de mi vida, de mi ser, por misericordia para entregar este mensaje. Gracias, Señor, te lo pido en el nombre de Cristo, nuestro Salvador. Amén. Gracias, Señor. Mis hermanos, la palabra para esta noche la tenemos en el libro de Deuteronomio, capítulo 6, versículo 10, 11 y 12. Y le vamos a dar lectura en el nombre del Señor. Cuando Jehová, tu Dios, te haya introducido en la tierra que juró a tus padres Abraham, Isaac y Jacob, que te daría en ciudades grandes y buenas que tú no edificaste, y casas llenas de todo bien que tú no llenaste, y cisternas cavadas que tú no cavaste, viñas y olivares que no plantaste, y luego que comas y te sacies, cuídate de no olvidarte de Jehová, que te sacó de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre. Amén. El Señor bendiga su palabra en esta noche tan especial para mí, porque es una honra muy grande poder entregar la palabra de Dios. Mis hermanos queridos, la palabra en esta noche tiene tres etapas fundamentales. Primera etapa corresponde al Antiguo Testamento, donde el pueblo de Dios es advertido de no olvidarse de Dios. En segundo lugar tenemos los tiempos de Jesús, cuando estuvo en la tierra. Y en tercer lugar, la iglesia de hoy en día. Y yéndonos a la palabra, sucede lo mismo que en aquellos tiempos. Bendito sea Dios para siempre. En esta palabra, que lleva como título, no nos olvidemos de Dios. No nos olvidemos de Dios. ¿Por qué? Porque estos versículos oímos la advertencia que Moisés le hace al pueblo de Israel. Un pueblo que se ha caracterizado desde siempre por ser un pueblo desordenado, un pueblo que nunca ha querido entender de que Dios ha tenido misericordia de ellos y siempre Dios ha buscado lo mejor para ellos. Bendito sea el Señor para siempre. Por eso quisiera que hoy consideremos esta advertencia, no solo para aquellos tiempos, sino también para los tiempos que estamos hoy en día. Bendito sea el Señor para siempre. Y la palabra de Dios, ¿qué nos dice en el versículo 10? Cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra que juró a tus padres, la tierra prometida. Esa tierra prometida que tenía para el pueblo de Israel. Y donde Dios le dijo que recibirían grandes bendiciones.
grandes bendiciones. Bendito sea el Señor para siempre. Y dice, a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob, que te daría, escuche usted, que te daría en ciudades grandes y buenas, que tú no edificaste. Bendito sea el Señor. En casas llenas de todo bien, que tú no llenaste, y cisternas cavadas, que tú no cavaste. ¿Qué nos quiere decir el Señor con esto? Que para ese pueblo el Señor tenía grandes bendiciones, como decía recién. Dice que le tenía casas grandes. Bendito sea el Señor para siempre. Le tenía cisternas cavadas, que tú no cavaste, dice el Señor. Alabado sea su nombre para siempre. Le tenía viñas y olivares, es decir, frutos, para que saciaran su hambre. Gloria a Dios para siempre. Pero le hace una advertencia. Dice, y luego que comas, dice, y te sacies, cuídate de no olvidarte de Dios. Bendito sea el Señor para siempre. Como podemos ver, hermano, a pesar de la insistencia de Moisés, que no se olvidaran de Dios, porque Dios les tenía una gran tierra, pero aún así, sabiendo y habiendo visto todas las maravillas que hacía Dios con ellos, cuando los sacó del pueblo de Egipto, después de 430 años de esclavitud, donde vivían sumergidos en la miseria, en la escoria, donde vivían sumergidos en la pobreza, donde los hacían trabajar día y noche, mal alimentados, mal comidos, porque el pueblo de Egipto jamás se preocupó de alimentar bien al pueblo de Israel. Le daban lo peor. Hacían grandes fondos de comida con los sobrados que le quedaban a ellos. Y eso se lo daban para alimentarlos. Pero llegó el tiempo en que se cansaron. Se cansó el pueblo de Israel. Y comenzaron a clamar a Dios. Señor, ten misericordia. Señor, sácanos de aquí, de este lugar. Y Dios, en su amor y bondad, tuvo piedad de ellos. Los sacó de aquel lugar de la forma más maravillosa, con toda la sabiduría que tiene Dios para hacer estas cosas. Y les prometió todas estas cosas que recién las enumerábamos. Les prometió casa, les prometió cisternas cavadas. Las cisternas cavadas son aquellos pozos que se construían para guardar el agua. O sea, nunca les iba a faltar el agua, nunca les iba a faltar la casa. Les prometió viñas, olivos, para que se alimentaran. Les ofreció seguridad. Les ofreció una tierra hermosa, una tierra donde iban a degustar de lo que ellos quisieran. Pero todo eso, cuando le dice, las casas que tú no edificaste, cisternas que tú no cavaste, frutos que tú no plantaste. ¿Qué nos quiere decir con esto? Que Dios hizo todo con su obra, con la obra de sus manos. Él solamente con su poder construyó todas aquellas cosas, todas esas cosas. ¿Para quién? Para su pueblo, para el pueblo que él amaba.
Pero aún así, con todo lo que vieron, con todas las promesas que Dios le hizo, con todo lo que nos ayudó a salir de la esclavitud, aún así se olvidaron de Él. Tenemos el caso de Moisés, cuando fue a buscar las tablas de los 10 mandamientos, las tablas de la ley. ¿Qué es lo que hizo el pueblo? Dijeron, se demoran mucho, se demoran demasiado. Y comenzaron a construir aquel becerro de oro para adorarlo, porque dijeron, nos dejaron solos. Bendito sea Dios para siempre. Hombres y mujeres que vieron las maravillas de Dios, después se dieron vuelta, le dieron las espaldas a Dios y construyeron sus propios dioses. Bendito sea el Señor para siempre. Y ahí podemos ver que desde el principio el hombre ha sido testarudo, soberbio, que aún ellos viendo en persona las maravillas de Dios, aún así se olvidaban de Él. Bendito sea el Señor para siempre. Y esto tiene que servirnos de enseñanza para nosotros. Como segundo punto, bendito sea Dios para siempre. Nos vamos al Nuevo Testamento. Cuando Jesús dice que nos vamos al libro de Lucas, capítulo 17, que dice, cuando iba por Samaria y Galilea, 10 leprosos pidieron ayuda. Alzaron su voz diciendo, Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Bendito sea el Señor para siempre. El hombre siempre ha sido oportunista. El hombre que no conoce a Dios siempre ha sido así, oportunista. Cuando necesitan algo se acuerdan de Dios. Cuando están en la tristeza, en el dolor, en la desesperación se acuerdan de Dios. Ahí creen. Y Dios dice que en esta oportunidad le otorgó sanidad. Eran hombres leprosos que tenían una enfermedad terrible en aquellos años. A todas las personas que les daba esa enfermedad eran aislados lejos de la ciudad. Pero para Dios somos todos iguales. Porque Él, sabiendo que estaban esas personas en ese lugar, Él quiso pasar por ahí. Porque sabía que había necesidad, había angustia, había dolor. Y estos hombres estaban muertos de dolor. Tenían angustia en sus vidas. No podían ver a su familia por aquella enfermedad. Estaban lejos de ellos. Porque era una enfermedad contagiosa. Sus rostros los cubrían porque se les caían los pedazos de la cara. En esas condiciones. Jesús cuando pasó por aquel lugar. Y le pidieron, Señor, ten misericordia. Como muchas veces hay hombres que también en estos tiempos le dicen, Señor, ten misericordia cuando están afligidos. ¿Y qué hizo Jesús? Jesús los mandó que se fueran caminando hacia donde los sacerdotes, que en el camino iban a ser sanados. Pero mire usted la sabiduría de Dios. Dios conoce la mente del hombre, conoce mi mente, conoce la mente suya, conoce la mente de todos, ser humano. Él sabía lo que iba a pasar después.
De pronto se devolvió uno a darle gracias por su sanidad. Y cuando le dio las gracias, Jesús le preguntó, ¿y no eran 10 los que sané? ¿Y dónde están los otros 9? ¿Dónde están los otros 9? Como podemos ver, se van repitiendo los tiempos. Dios es un Dios bueno. Dios es un Dios grande en amor y en misericordia. Conociendo el corazón del hombre, no titubeó en sanarlos, en quitarle aquella enfermedad. ¿Y dónde están aquellos hombres? Engrosando las filas de los malagradecidos, de los oportunistas. Engrosando las filas de aquellos que aprovechan la oportunidad, pero después se olvida. Y aún así Dios tiene tanta misericordia. Porque Él cuando vino a dar su vida por usted, por mí, por toda la humanidad, no miró la condición. No miró que era rico, que era pobre, que era gordo, que era flaco. No miró nada de esas cosas. Yo, cuando murió con sus brazos abiertos, simbolizaba que moría por toda la humanidad. Bendito sea el Señor para siempre. Alabado sea su nombre. Hermanos queridos, como podemos ver, el hombre en el tiempo siempre ha obrado de la misma manera. No hay caso en los tiempos de Jesús. ¿Cuántas sanidades, cuántos milagros? Dice la historia que si hubiese que escribir todos los milagros que Jesús hizo en aquellos tiempos, todas las sanidades y grandes cosas que hizo, dice que faltaría papel en el mundo para escribir todo lo que Él hizo. Bendito sea Dios para siempre. Jesús andaba con sus discípulos. Los discípulos revestidos de la gloria de Dios. Su palabra dice que los apóstoles solamente con la sombra sanaban a los enfermos. Pero ellos nunca se creyeron de que eran ellos los que tenían el poder, sino que la gloria de Dios que estaba en ellos, el poder de Dios que estaba en ellos, le daba ese don para sanar enfermos. Grande es Jehová. Grande es el Dios nuestro al cual alabamos y servimos. Bendito sea el Señor para siempre. Nos vamos al tercer punto, hermano, que cuando Dios le habla a la iglesia, en estos tiempos. En estos tiempos Dios dice, el Señor, ¿cuántos años han pasado desde que Jesús estuvo en la tierra? ¿2000 años? ¿2020 años? Pero el Señor dice en esta noche, en estos momentos se viven las mismas situaciones que se vivían en aquellos tiempos. Dios se ha manifestado grandemente en el pueblo de Dios. Dios se ha manifestado grandemente en la humanidad en estos tiempos, hermano querido. Pero aún así, el hombre es mal agradecido. No es capaz de darle gracias a Dios por las maravillas que Dios ha hecho con ellos. Mi hermano querido, ¿a cuántos
el Señor nos ha sacado de las drogas? ¿A cuántos los ha sanado? ¿A cuántos les ha dado vida después que partían de esta tierra? ¿Y cuántos se han devuelto a agradecerle a Dios? ¿Cuántos hayan llegado corriendo, golpeando las puertas de la iglesia, pidiendo que oremos por ellos, que unjamos a un enfermo que traen ellos porque se está muriendo? ¿Cuántas veces hemos visto eso? Y Dios ha hecho maravilla. Dios los ha sanado. En el momento que están ahí, creen, son sanados, se van y nunca más volvieron. Malagradecidos. ¿Cuántos han llegado a las puertas de tu hogar golpeando la puerta? Quizás a altas horas de la noche, preguntando, ¿vive aquí un pastor? ¿Vive aquí algún hermano? ¿Y cuál es la respuesta? Sí, acá vive un hermano, acá vive un pastor, acá vive un predicador. Hermano, por favor, le suplico que vaya a mi hogar. Tengo un hijo que se me está muriendo, está enfermo y no hay qué hacer. Y yo creo que usted puede pedir a Dios por él. O sea, ellos no pueden pedir, sino que el hermano puede pedir por ese hombre, o por ese niño, o por esa mujer, para que Dios les sane. Los hermanos van, los ungen, para que Dios los sane. Y Dios tiene misericordia y hace la obra. ¿Y dónde están? Engrosando las filas también de los malagradecidos. Y después se olvidan, hermano. Después se olvidan. Por eso, hermano querido, nosotros tenemos que estar apercibidos de la gracia de Dios. Porque en cualquier momento y en cualquier lugar van a acudir a nosotros. Van a acudir a usted, van a acudir a mí. Van a acudir a cualquier profesor, a cualquier hermano. Dios lo puede ocupar para obrar sanidad en alguna persona. Y de eso nosotros tenemos que darle gracias a Dios. Porque mientras estemos revestidos de la gloria de Dios, Dios va a hacer maravilla, aunque el hombre sea un mal agradecido. En estos tiempos tan difíciles que estamos viviendo, donde el mundo está en un caos total, con esta pandemia que tenemos hoy en día, el hombre corre de aquí para allá, de allá para acá. Los científicos desesperados por conseguir una vacuna, por conseguir algo que pueda detener esto, porque esto no lo detiene nadie. Mueren miles y miles de personas al día en el mundo. Pero, ¿a quién claman? ¿A quién le piden? Bendito sea el Señor para siempre. Hermanos queridos, Dios es un Dios grande. Nosotros estamos en esta tierra porque Dios nos necesita en este lugar. Imagínense si la iglesia no existiera en la tierra, si no estuviera la iglesia en la tierra, ¿qué sería del ser humano, hermano? Y estas cosas no se expanden más porque hay un pueblo que está clamando, hay un pueblo que está pidiendo, hay un pueblo que está orando. Hay un pueblo que le está pidiendo a Dios que tenga misericordia. Si no, esto sería peor, hermano. Bendito sea el Señor para siempre. Los científicos corren para allá, para acá, tratando, intercambiando
su ciencia para sacar luego una vacuna, porque si no esto no lo para nadie. Pero se olvidan de que hay un Dios grande, un Dios poderoso. Mire, hermano, nosotros tenemos la fe y la confianza de que Dios tiene el antídoto para cada uno de nosotros. ¿Y cuál es el antídoto más grande que el hombre puede tener? ¿Sabe cuál es? Es la sangre de Cristo. Esa que te cubre desde la mollera hasta la planta de los pies. Bendito sea Dios para siempre. ¿Para qué? Para que nada ni nadie sea contra nosotros. Debemos tener conciencia, hermano, de que este Dios es un Dios grande y maravilloso. A Él tenemos que creerle. Es cierto, en estos momentos, cuál más, cuál menos, tiene que estar en su casa para no contagiarse con esto. Dios ha tenido misericordia de nosotros. Tenemos que ser obedientes a lo que dictan las autoridades. Sí, tenemos que ser obedientes. Pero a su vez, tenemos que estar clamando a Dios para que esto no continúe, hermano. Bendito sea el Señor para siempre. Que Dios nos dé la gracia, que Dios nos dé la sabiduría para dar un consejo. Bendito sea Dios para siempre. Que Dios nos dé la gracia. Para cuando tengamos que ungir un enfermo, vayamos con la gracia de Dios. Hermanos, tenemos que prepararnos. Tenemos que prepararnos porque vienen tiempos en que muchos van a volver a su rebaño. Muchas ovejas que andan dispersas por todos lados van a volver a su rebaño. Los predicadores, los profesores, todos tenemos que prepararnos porque viene un pueblo grande a las plantas de Dios. En estos momentos, el mundo, ese mundo que no tiene compasión con nada, dicen, ¿y dónde está Dios? ¿Dónde está Dios? ¿Dónde está el poder de Dios? ¿Dónde está Dios? ¿Sabe dónde está Dios? Donde ellos lo dejaron botado. Si usted se da cuenta, hermano querido, ¿dónde están los peores desastres en estos momentos? En los países que eran garantes de la palabra de Dios. Estados Unidos, Francia, Italia, donde en todo estaba primero Dios, pero con el tiempo se olvidaron de Dios. Y hoy en día han aparecido varios presidentes por ahí clamando a Dios porque no tienen otra salida, hermano. No tienen otra salida. Y ellos saben y son responsables. Y saben que solamente Dios es quien los puede ayudar a salir adelante de esta situación. Por eso, hermanos, preparémonos. Va a llegar un pueblo con hambre y sed de justicia. Va a llegar un pueblo en que va a llegar a comer palabra de Dios. Y tenemos que entregarle lo mejor. Preparémonos. Algo grande viene a este país. Algo grande va a suceder en este país. Porque su palabra lo dice bien claro que en los últimos años derramará el poder sobre toda carne. Y ahí los responsables somos usted
yo y todos los que predicamos la palabra. Por eso le digo, preparémonos, escudriñemos la palabra, entreguémosle mensaje al pueblo que los llene y los satisfaga, y que cuando escuchen la palabra puedan revertir su manera de ser. Muchos vienen arrancando en estos momentos, y ahora se cumple lo que se ha predicado muchas veces en las iglesias. Llegarán tiempos en que correrán a las iglesias y las iglesias van a estar cerradas. ¿Y qué pasa en estos momentos, hermano? Están todas las iglesias cerradas. ¿Cuántas veces hemos pensado, por qué no fui cuando tenía que ir? Si tenía la oportunidad de llegar a la iglesia, ¿por qué no fui? En vez de quedarme haciendo otras cosas que no correspondían, me perdí bendiciones, me perdí palabras, me perdí enseñanzas. Hermano, Dios te ama. En esta noche quiero darle gracias a Dios porque ha hablado a mi vida, ha hablado a su vida. Y cualquier persona que esté escuchando la palabra de Dios, quizás por primera o segunda vez, déjeme decirle que hay un Dios grande, un Dios poderoso en quien podemos confiar. Nosotros tenemos testimonio, tal como el testimonio que tenían los discípulos en aquellos tiempos. Tenemos testimonio de las grandes cosas que ha hecho Dios en nuestra vida. Hemos vivido grandes cosas en el Evangelio. Dios ha hecho maravillas con nuestras vidas, nos ha devuelto la vida, nos ha sanado, nos ha sacado de la pobreza, de la miseria. Bendito sea Dios para siempre. Pero tenemos que ser agradecidos, agradecidos. Agradézcale a Dios por todo lo que tiene, por todo lo que es. Porque sin Él nada somos en esta vida. Pero bueno, hermano, que el Señor bendiga su palabra en esta noche. Que el Señor nos dé gracia, hermano, para poner su palabra por obra. Quizás esperaba algún mensaje que le dijera otras cosas, pero Dios quiere que usted escuche esto.